ocasiones tu capacidad para impactar va más en lo que hablaba antes Diego, de la impregnación. En otras ocasiones esa impregnación se convierte en una transformación activa, pues como el caso de Lima. Caso futuro, pues nosotros hemos seguido trabajando desde entonces y lo que hemos visto más que al final unir los objetivos previos al principio es más bien que cuando llegas a tener una experiencia, pues tu capacidad para llegar a esos objetivos que no has en un principio es mayor. Entonces, la situación de Lima fue como una especie de decirte a ti mismo que bueno, que es verdad que es posible, que pensabas que a lo mejor tú no eras capaz de llevarlo a cabo y en este caso pues nos demostró que sí, y realmente también que hay ciertas metodologías no estudiadas, sino que como bien dice también Diego, parte mucho de otro tipo de situaciones, las cervezas, el afecto, el viaje previo, la capacidad para sumarse a proyectos que ya existen y dejar apartado el ego del arquitecto para formar parte de una corriente que ya está avanzando. Entonces, cuando empiezas a asimilar esas cosas y a experimentarlas, pues luego puedes producir otro tipo de proyectos. Entonces, hace poco, pues, estuvimos en IAMEI y con el proyecto era muy similar. Era también formar a las personas, era generar un espacio y era dar respuesta a unas necesidades preexistentes, no aterrizar con un proyecto. Nuestra labor en este caso, en cuanto a proyecto de comunicación, pues muchas veces lo que tienes que hacer también es un proyecto. El proceso es lo más importante, pero si el objeto final no te ayuda a legitimar ese proceso. Entonces, el hecho de que el parque de Lima sea vistoso, sea bonito y la gente lo utilice con orgullo, legitima también a su manera el proceso. En el caso de Niamey es lo similar y lo bueno también es que el proceso continúa, o sea que estuvimos reunidos, hemos tenido un par de reuniones con los formadores formados que ahora están formando a otros formadores para seguir trabajando en los centros culturales. Entonces, en ese sentido, pues sí, la estrategia cultural, gracias a ese uso de Lima, pues nos ha permitido consolidar ciertos aspectos y borrar otros que hemos visto que no funcionan. Por proximidad temática, que es la palabra. Es que no sabía, me he perdido. O sea, en cuanto a la supervivencia de los 500 euros, esta mítica, es una pregunta como muy común. Evidentemente no vivimos de esto. O sea, también estamos aquí todos participando, estamos pues, de una manera pues, de amigos que nos echamos las manos, no van. No cobramos esto, no vivimos de esta historia. Ojalá que hubiésemos vivido esto, pero no tenemos la oportunidad. Bueno, yo creo que la terapia esta, que yo creo que es común a toda la profesión, en un bar, yo creo que es fantástico. Luego, en cuanto al tema de la transformación, o sea, bueno, el cambio un poco de trabajo, del paradigma de ese trabajo de microintervención en la acupuntura, donde hacemos como estas pequeñas intervenciones que en principio, claro, no son transformaciones importantes. Por eso a mí me cuesta mucho viajar allí, porque no podemos hacer eso que hacemos aquí. O sea, y aquí, por ejemplo, sí que estamos trabajando en ese ámbito. En Cañada Real estamos presentando un plan alternativo al plan oficial de la Comunidad de Madrid. También hemos presentado recientemente la GUA, la guía de vacíos urbanos autogestionados, donde damos claves jurídicas y donde damos un poco los pasos a seguir en el caso de querer activar un espacio de este tipo. Y al final, aunque no me tocaba responder, pero respondo de manera tangencial, pues estamos dialogando con las instituciones, porque son los actores con los que tenemos que dialogar. Aquí es donde está el bacalao, aquí nos tenemos que pelear con el actor principal, pues el ayuntamiento, el que me toque, para intentar generar esa transformación legislativa, transformación de todo tipo, ¿no? Que nosotros nos va a tocar. Ahora, eso sí, nosotros dialogamos con un pie aquí y otro pie allí, o sea, no nos vamos a dejar meter en la institución, o sea, como comentáis vosotros. En este caso nosotros la independencia la tenemos en el sentido de que vamos a tener las cosas claras y a ponernos esa delgada línea roja un poquito generosa, pero no muy generosa de todo, para no pasarnos al otro lado, ¿no? Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego, una cosa así como por alusiones que me gustaría comentar, a mí el tema de lo de la publicación que habéis comentado, a mí, joder, la publicación está de puta madre, ¿no? O sea, es una que echa un vistazo, está muy guapa, y al margen un poco de lo que comentábamos, que es cierto que hay que tener cuidado con las intervenciones más efímeras o más puntuales, que al final acaban en una foto, esto es un instrumento de comunicación. Nosotros
nosotros, antes lo comentamos no lo hemos comentado muy rápido porque no teníamos mucho tiempo, pero cualquier instrumento de comunicación es vital ahora mismo, tanto redes, estamos todos manejándonos y usando, ahora mismo hay un streaming aquí puesto en marcha la sala. La cuestión es divulgar esto, casi Basurama, nosotros y otros muchos manejamos formatos de copyleft, de una producción que es colectiva y distribuida y donde nos interesa comunicar para que esto se replique, se reproduzca, que es una de las cosas que ha pasado en Lima y que a nosotros nos está pasando en Bogotá o en otros casos. Entonces, bueno, todas estas cosas nos parecen que hay que hacerlas. O sea, y ojalá que todos tengamos un cacharro de esto, ¿no? O sea, poder enseñar y mostrar y divulgar. Bueno, yo, aunque yo en la exposición de antes me he centrado un poco más en la parte de diagnóstico, porque era un poco lo que habíamos comentado, simplemente el proceso en el que nosotros hemos estado tiene muchísimo de común con lo que se está comentando aquí, en el sentido de que nosotros también entramos de la mano de agentes locales. También el primer objetivo es generar red con todos los agentes sociales, institucionales, incluso grupos formales e informales que existen en el barrio. Introduzco esto un poco en la línea que tú planteabas, el tema de los agentes institucionales. Para nosotros es vital, es decir, para nosotros cuando desarrollamos un proceso de este tipo, y más pues este que ha durado pues hasta el año 2010, 5 años, con interrupciones entre medias, pero hasta el año 2010, pues para nosotros la primera fase fue una investigación-acción participativa que el objetivo que tenía era precisamente desvelar todas esas redes, las relaciones que existen entre ellas, los problemas, las necesidades, etcétera, de una forma participada, ¿no? Con asambleas continuadas a lo largo del proceso, con los vecinos, devolviendo información constantemente, para generar una implicación de la comunidad en el proceso. Y no solo de la comunidad, sino también precisamente de los agentes institucionales que tienen responsabilidad en lo local. Y eso nos lleva a no solo agentes locales, sino a veces también regionales y en ocasiones estatales, ¿no? Que se visibilizan a través del técnico, del trabajador social que está en el centro de salud, o el educador o el mediador social intercultural que viene contratado a través del ayuntamiento o no sé qué, ¿no? Entonces, intentamos crear red con todo ese tejido. Y luego, en la segunda etapa, que es la que a partir de ese diagnóstico y esa batería de propuestas que generamos de esa primera fase, iniciamos un proceso de desarrollo comunitario que consiste en crear espacios temáticos de trabajo. Espacios temáticos en torno a los bloques principales de problemas, empleo, salud, educación, tal, donde participen toda esa diversidad de agentes sociales e institucionales que hay en el barrio. Entonces, en esos espacios está participando desde jefes de área de la administración, hasta técnicos, hasta gente de asociaciones, hasta vecinos y vecinas. Entonces, ese es el objetivo del proceso participativo, es ir avanzando hacia eso. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo hasta pues, el año 2007 a 2009, más o menos, ¿no? En relación al tema de la policía que comentabas, en la primera etapa, durante la investigación-acción participativa, estuvieron participando activamente, incluso acudiendo a asambleas, los agentes tutores. Por ejemplo, la figura esta, que es una figura de la policía, pero que tiene una dedicación específica al tema, sobre todo, de hacer seguimiento del tema del atletismo escolar, de tal, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues acudían activamente a las reuniones, participaban y tenían una aportación muy interesante, efectivamente, como tú decías, en cuanto a poder tener un feedback con ese agente que no es común, ¿no? Que participe. Sin embargo, luego se diluyó y en la segunda etapa intentamos que siguieran participando y no fue posible. Hubo contactos puntuales pues, con el tema del conflicto, ese que os contaba antes, o con cosas así. Pero vamos, que el proceso en general, en nuestro caso, sí que incluye claramente el trabajar con las instituciones y con todos los agentes. Vale, gracias. Voy a hacer un minuto de propaganda, porque ya que no lo hacen los interesados. La hago yo. Aquí nos han traído 2 libros de residuos urbanos sólidos de Basurama,
que le pregunto ahora mismo a Juan que dónde se puede comprar, si han traído aquí. Rubén, creo que eso lo sabes tú. Rubén, dinos algo. Si se puede comprar aquí en la librería del Círculo. Aquí abajo. Vale, vale. O sea que están las librerías. Y este otro, de experiencia de San Cristóbal de los Ángeles, experiencia y metodología para un modelo de desarrollo comunitario, el caso de San Cristóbal, editorial popular. También está en librerías. Sí, está en librería, sí. De todas maneras, si alguien tenéis un especial interés y tal, alguno podemos haceros llegar por alguna vía. Yo me siento marginado, traigo el libro. Bueno, tenemos tiempo para... Sí, el libro está en internet, claro, no podía ser menos en esta generación. Todo gratis, sí que sí. La verdad es que es muy bonito. Este de San Cristóbal no me lo he mirado, pues lo acabo de ver ahora, pero este es muy sugestivo como documento. Dos preguntas más, o tres, cortas. Ahí hay una. Venga. Tú ya la dejamos para el final. Nada, yo no, paso. Hola, bueno, quiero preguntaros a raíz de las prácticas que desarrolláis vosotros, tanto en Madrid, España, en Europa y por otro lado en países de Latinoamérica, que a raíz de lo que ha preguntado Iñaki sobre lidiar con instituciones para quizás conseguir más cosas, quería preguntaros si realmente si consigues esa transformación, o sea, si de verdad en Europa me refiero, si consiguiendo convencer a las instituciones que tenemos de vuestro lado, si consigue transformar las cosas o simplemente nos quedamos en una reforma porque quizás pues, Europa ya ha tocado techo. O sea, no me refiero a que haya tocado fondo por la crisis, sino que ha tocado techo porque no se pueden tener más privilegios, ¿no? Y a lo mejor es todo casi una utopía y quizás donde se consigan las cosas es realmente en países de Latinoamérica, por la esperanza o por la implicación, porque el sistema es completamente distinto y los valores son absolutamente distintos a Europa. Pero eso es la pregunta un poco. Si notáis una diferencia que es abismal y quizás sea mucho más esperanzador allí, nos tengamos que todos allí, porque esto no tiene sentido. Exo. Venga, Marta, ahora, venga. Una pregunta más, Javier. Y luego... Bueno, mi pregunta iba a enfocar el proyecto de la ciudad de Buenos Aires con los carteleros, porque hay una diferencia muy importante entre todos los proyectos que son en lugares puntuales y esto en realidad no tiene como un espacio físico puntual, sino que tiene una implicancia física en toda la ciudad que puede modificando el paisaje a lo largo de los años y que marca como hasta el momento del día en que estás y bueno, cambia mucho el paisaje. Por otro lado, un comentario como que también que la realidad latinoamericana es como bastante distinta en muchas ciudades y que bueno, el conflicto se va resolviendo o no, se va planteando o no de distinta manera en muchas ciudades como Buenos Aires o Carolina o bueno, ¿qué pasa también con el tema de los cartoneros? Es un tema muy complicado en Buenos Aires, entonces ¿qué pasó con ellos desde ellos como organización? Hay otra pregunta. Ahí atrás. Buenas noches. Yo quería dar la enhorabuena, la verdad, porque me ha encantado cómo actuáis. Yo admiro bastante estos proyectos, pero realmente me preguntan como otra gente que ha
y más bien pues aquí en Madrid. Es curioso como aquí gente de Madrid se va a Latinoamérica y gente de Latinoamérica, pero amigos míos además de ahí, se van a ahí también a ayudar. Y en verdad hay mucho que hacer de primeras de aquí. Me preocupa porque Madrid, Londres y cantidad de ciudades de Europa son ejemplo para países que están emergiendo como Bogotá, etc. Y no creemos, yo desde mi punto de vista, en cuanto al ámbito político, social ya no me meto, pero económico también, no somos buen ejemplo. Entonces, yo por mi parte soy estudiante de arquitectura, filosofía, junto con compañeros de filosofía estamos desarrollando un proyecto en el cual planteamos una multilateralidad desde el ámbito político, todo económico, entonces todo lleve una coherencia, no que el urbanista plantee su pedazo de plan, bueno, antes era más difícil, pero ahora son geometrías más complicadas y a veces incluso más egoístas, pero sino desde la idea es cómo sería capaz de divulgarse eso para llegar a todo el mundo, porque aquí, con todo el respeto, o sea, me alegro que haya gente, porque vamos, somos muy pocos los que estamos en esta sala y debería haber más escuchando esto y sabiendo qué se puede hacer con cantidad de problemas que hay. Y no sé, en cuanto a eso, bueno, la verdad es que me puedo hablar un montón, pero la idea es qué hacer. O sea, nosotros hemos planteado un sistema de comunidades y ahora mismo estamos preparados para... sí, nada, vale, ya, breve. La idea es si ahora estamos preparados, ahora que como que sentimos, intuimos, muchos de vosotros nos lanzáis y nosotros intentamos lanzarnos, estudiantes, a desarrollar propuestas con mucho ánimo y con ganas y creemos que la gente está abierta y nos van a oír y va a cambiar las cosas y va a haber menos egoísmo, etc. Entonces, si estamos preparados y si no estamos, ¿qué estrategia podemos llegar a utilizar? Porque yo estoy desarrollando una, pero vamos, que de ahí a que si no hay gente dispuesta a desarrollarla, pero... Gracias. Bueno, pues vamos a pasar la palabra a la mesa otra vez y ya cerramos. Salvo que haya algo muy urgente. Esta gente puede ser móvil. ¿Qué quiere llamar? En cuanto a la misma intervención, si quieres luego hablamos. Bueno, Tengo casi batería. Ahora repetimos. yo tengo una pregunta del chat. Ya que están aquí preguntando, para uno que pregunta, uno del chat, uno de Allende. No, del país. A ver, dice, ¿los colectivos se han encontrado alguna vez con que no existan inquietudes sociales y es la propia administración que quiera desarrollar temas de participación y reutilización de espacios? Pregunta Elena. Sí, toda la mesa. No, vale. Esa es la pregunta. No, es que bueno, nosotros aquí en Madrid evidentemente eso no pasa, o sea, en el contexto, o sea, lo que se usa la participación es como algo arrojadiza, como instrumento político para manipular, porque hablamos de proceso de participación, para aquí lo que ha sido era como pues una especie de simulacros de proceso de participación donde se ha usado esta palabra para luego legitimar cualquier tropelía de alguna administración, o sea, entonces bueno, lo que conocemos nosotros es más eso, o sea que hay otras experiencias donde está parte de participación, Manuel yo creo que puedo contestar con más conocimiento de causa, pero bueno, desde nuestro ámbito es esto lo que llegamos a encontrar. En cuanto al tema de si nos tenemos que ir a Latinoamérica o no, y pues creo que no, o sea, creo que estamos aquí, tenemos que quedarnos aquí, hay que trabajar aquí, que las cuestiones, la pelea, bueno, cada uno puede hacer un poco lo que quiera con su vida, ¿no? Pero nosotros, en este caso, no nos vamos a ir en base a Latinoamérica. Aparte que hablar de Latinoamérica, como comentaba nuestra compañera, Latinoamérica es muy grande, realidades de todo tipo y bueno, cada país tiene como sus contextos, sus dinámicas, sus situaciones y que si se pueden transformar las cosas, hombre, ahora mismo estamos en un momento muy jodido, o sea, que hemos llegado a un momento de retroceso. A
hablarás de Gallardo, pero ahora tenemos una botella. Ya ves tú la involución ya que estamos sufriendo dentro de la administración. Pero, joder, aquí ha habido el pozo del tío Raimundo, aquí ha habido Orcasitas, aquí ha habido una serie de cuestiones que se han cambiado y se han transformado la ciudad de manera radical. O sea, y que se puede hacer, claro que se puede hacer. O sea, ahora mismo se está haciendo de otra manera, una escala muy reducida en las trincheras, pero se ha hecho históricamente en esta ciudad. Ahora vamos a ver si podemos quitarnos de medio de esta mujer y conseguimos esos procesos. Sí, seguro. Ahora mismo. Aquí se hizo, pero fue una circunstancia muy concreta, claro. Fue la circunstancia, ya sabéis que los sociólogos han teorizado sobre que toda esa operación de barrios en remodelación que significó construir 38.000 viviendas y eliminar prácticamente la totalidad del turismo que había en Madrid, cargarse una docena de barrios de los años 50 muy malos. Claro, toda esa operación que se hizo con cargo a presupuestos públicos, pues fue una operación que se hizo en la transición y hay gente que habla de ella como una especie de la factura oculta o la factura implícita que pagaron las administraciones por una transición pacífica, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que, y además sería en Madrid, pero no sería en otras ciudades, por lo menos no con la intensidad de Madrid. O sea que tuvo mucho de simbolismo, ¿no? La capital del Estado en un momento determinado se hacen esas operaciones, se invierten unos cientos de millones de pesetas, pues bastantes, porque las casas prácticamente se dieron gratis, o muy baratas, como se pagaba el suelo de las chabolas o de las infraviviendas, se pagaba el vuelo, etcétera, pues por 150.000 pesetas de entonces, o sea, lo que igual de tomarse unas cañas, pues tenías un piso de 80 metros cuadrados. Yo creo que fue muy excepcional. Es un contexto excepcional. Evidentemente ahora pues hay otros temas como los 6 millones de viviendas vacías que hay en este país, pues los espacios vacíos, los edificios en desuso a recuperar. Hay como otros campos de batalla y quizá el movimiento asociativo vecinal ha desaparecido, pues ha degradado, ha ido un poco perdiendo fuerza, el fuelle, pero bueno, también ahora mismo está la autonomía, que ahora mismo hay otra serie de contextos y herramientas, ¿no? También hay unos procesos que ahora el movimiento vecinal que en su momento tuvo muchísimo auge y que ahora parece apagado, de repente te encuentras en otros barrios como Puerto San Cristóbal, que ahora frente a una situación de crisis se vuelven a retomar esas situaciones a esos actores que en su momento tenían muchísima fuerza y que en el momento de mejora del individuo empezaron a perder sentido, pues ahora se vuelve otra vez a esas instituciones en muchos lugares. O sea que no hay que perder de vista la fuerza que tiene también la comunidad y el remanente que queda siempre de lo que ha supuesto esa comunidad para mejorar el barrio. En cuanto a si se puede seguir haciendo cosas o demás, yo creo que precisamente el contexto actual favorece mucho la creación o la posibilidad de intervenir de maneras distintas. Desde el punto de vista de la arquitectura, nosotros empezamos esto hace 10 años, nadie hablaba de ninguno de nosotros en la escuela de arquitectura en nuestra promoción. Ahora, tampoco lo hacen ahora. 50, tampoco lo hacen ahora. O sea. 50, ¿no? Pues hace 10 años eran 3. Entonces yo creo que sí que se está cambiando esa mentalidad de todos lados. La derrumbe absoluto de la figura del arquitecto y de la profesión como venía siendo entendida hasta ahora también provoca que la gente mire hacia otros lados. Entonces es una posibilidad, ya no solamente una posibilidad, sino que también es una oportunidad empezar a incidir en otros campos. Yo creo que sí que se puede seguir trabajando en este sentido y con más sentido que antes. Y luego, por otro lado, en cuanto a lo de los cartoneros, pepenadores, etcétera, en Buenos Aires, en México pasa algo similar. Cuando trabajas con una problemática que está asociada a un recolector informal, como era el caso de 3 ciudades, que fueron Montevideo, Buenos Aires y México, es difícil localizar la intervención en un lugar. De todas formas, eso te lo puede contar mejor Rubén o Benjamín, que estuvieron en aquellas intervenciones, te pueden comentar más en profundidad lo que Simplemente sí, efectivamente con los cartoneros se trabajó con las cooperativas, ¿no? Y se trabajó para se trabajó en puntos específicos públicos de la ciudad para visibilizar como esa problemática que yo
digamos que estaba muy presente pero a la vez estaba invisible, ¿no? Y en un trabajo de identificación y sobre todo de generar herramientas para que los propios cartoneros, nosotros trabajamos con una cooperativa cartonera que trabajaba, se habían juntado varios y que a través de la propia cooperativa podían exigir unos mínimos necesidades laborales, ¿no? Ser reconocidos como trabajadores de la basura. En ese sentido, pues ese proyecto consistió en elaborar una guía ahí en el cantón con los cartoneros que se repartía entre ellos con la información útil sobre cooperativas, como actividades y cómo exigir los derechos. O sea que, en ese sentido, los proyectos tienen muchas capas. Aquí estamos hablando mucho del espacio público y de la visión de la arquitectura. Nosotros nos acercamos pues, de una visión mucho más amplia como personas, como interés cultural por lo diferente y sobre todo en ese sentido la publicación, que como decía Ramón al principio es más que un libro, realmente no es una publicación en sí misma, es una metodología, ¿no? Creíamos que era interesante para nosotros hacer reflexión sobre estos proyectos, sobre estos conflictos y sobre todo también compartir una metodología, ¿no? De un acercamiento, como decía Diego, hacia lo diferente, en este caso hacia Latinoamérica, ¿no? Para nosotros, por varias experiencias puntuales, como la foto que ha aparecido antes en Brasil, que Juan no ha hablado de ella, pero para nosotros fue como el primer gran conflicto en el espacio público, que supuestamente estábamos trabajando como una comunidad y que estaba como todo el proyecto atado, ¿no? con muchos puntos, de repente explota y desaparece, ¿no? Lo incendia, no funciona, hay un agujero ahí que rompe la red de trabajo supuestamente con la comunidad, ¿no? Bueno, a partir de esas experiencias creemos necesario encontrar o presentar o elaborar una metodología de acercarse de una manera amplia a diferentes conflictos que son muchos, ¿no? Y más alrededor de la basura, el sector informal, de la vida de cómo se vive en cada ciudad, ¿no? En el espacio público. En ese sentido, pues hay unos ejes también explicados, ¿no? El trabajo directamente con los colaboradores o agentes locales, pueden ser artistas, arquitectos o sociales, y la importancia de trabajar, ¿no? desde la visión del espacio público, no en el contexto de centros culturales, ¿no? Porque no hay que olvidar que FUS es parte de un proyecto de cooperación cultural, ¿no? Lo que supone la cooperación cultural en España y Latinoamérica y supuestamente pues también intenta romper muchas sinergias, ¿no? En ese sentido. O sea que hay muchas capas muy amplias que es difícil de contar en una sola presentación, por eso también hay varias presentaciones que están hablando sobre diferentes temas. Y por eso nos ha resultado muy interesante tener a Diego y a Manuel para que nos cuenten, que nos hayan compartido sus visiones, ¿no? En ese sentido, más ligadas al ámbito de la intervención física, ¿no? Arquitectónica. Nosotros, dentro del grupo tenemos muchas visiones diferentes, pero Rus, sobre todo, el objetivo era, más que, como en muchos de los casos, responder, ¿no? O construir soluciones, era más generar nuevos escenarios que tuvieran luego vida, ¿no? Y que tuvieran luego otras cosas que no las teníamos por qué controlar nosotros. Nosotros simplemente pues generábamos cierta energía que suponía venir desde Europa, ¿no? Tener la experiencia y sobre todo compartirla con los para trabajadores hacer el locales indio. que se afrontaban, ¿no? Lo afrontaban de otra manera que ellos cogían nuestra energía, ¿no? País cultura. En ese sentido creo que Rus ha supuesto abrir muchos caminos y en muchas ocasiones ha llegado a ciertos puntos, en otras ocasiones ha llegado a otros, ¿no? Pero se han abierto en cada proyecto que es diferente, es contextual, ha abierto muchos nuevos espacios. Tampoco no lo dije antes. O sea que... Bueno, pues No, te va a tocar cerrar. Nada, sí, solamente era una idea en relación a si esto sirve para algo. Pues
Yo rotundamente sí, vamos, o sea, yo personalmente en lo que confío fundamentalmente es en la metodología. A mí me parece que al margen de que pueda haber circunstancias ajenas a los procesos que al final hagan que no acaben como se espera que terminen, pero las metodologías, yo creo, tal y como las estamos planteando, yo creo que son acertadas y se demuestran como acertadas porque en sí mismos estos procesos, el propio proceso ya está cambiando cosas. Está cambiando las relaciones de la gente, está cambiando las maneras de comunicarse, está generando conciencia colectiva sobre las necesidades, sobre la posibilidad de hacer cosas entre todos, etcétera, etcétera.